El mundo de la literatura nos presenta infinidad de asesinos, monstruos, criaturas y horrores que habitan en los rincones oscuros de la imaginación. Pero la historia que analizaré hoy es tan especial, revolucionaria y llamativa que sobresale entre todo el mar de información sin problemas. El mes del miedo comienza y por ello, en Radio Nahual, toca rendirle un merecido tributo a este libro. Te hablaré de esto y más a continuación, si me permites hacerte compañía por unos minutos. Suscríbete, comenta y sobre todo, disfruta del miedo. Nos enfrentamos a una obra compleja, de la que se ha hablado mucho en reseñas, libros y conferencias. Para facilitar el entendimiento, y a mí el organizar las ideas, he dividido este video en 3 partes. Primero, hablaremos de lo más básico, es decir, el contexto de la novela. Luego nos adentraremos en el personaje de Víctor Frankenstein, y por último, en aquello que representa el legendario monstruo. Adelante, nos espera una noche interesante. Me encanta la historia tras esta obra, porque es muestra perfecta de algo que puede ocurrir a quienes nos dedicamos a la escritura. Si estás buscando dar vida a tu imaginación, puede que también lo experimentes. Frankenstein, o el moderno Prometeo, comenzó como un simple cuento de miedo, sobre un científico que logra dar vida a un ser abominable y se aterra ante ese descubrimiento. Después, esa historia se hizo más grande, abarcando temas morales, científicos, de sociedad y ciencia a través de sus páginas. En lo personal, me encanta cómo está escrito el libro, de forma epistolar. Es decir, sabemos lo que pasó a través de cartas o diarios, tal como en el caso de Drácula, pero de él hablaré en un futuro. En este caso, el protagonista es un explorador llamado Robert Walton, quien nos cuenta toda la historia, mediante cartas a su hermana para darle noticias sobre su expedición al Polo Norte. En ellas, sabemos de su encuentro con Víctor Frankenstein, quien a su vez le cuenta a Walton las experiencias del monstruo, e incluso este ser le cuenta una pequeña historia a su creador, para después cerrar el ciclo poco a poco, formando una especie de sándwich. Es imposible hablar de esta novela sin adentrarnos en su autora. Mary Shelley fue una escritora que, dentro del contexto histórico tan difícil que le tocó vivir en cuestiones educativas para la mujer, no solo escribió una historia, sino que fue bastante buena para ganar el concurso de novelas en que participó. ¿No es suficiente? Estableció un antes y después dentro de la literatura, abriendo las puertas al género de ciencia ficción, e incluso podemos considerar que puso bases para futuros personajes e incontables secuelas, historias alternativas y adaptaciones. No es para menos, pues en su escrito cuestionó aspectos delicados de la humanidad, algo de lo que te hablaré en unos minutos. Antes de eso, debemos pasar una pequeña lección de historia. Será rápido, te lo prometo. Fue escrita durante la Revolución Industrial, una época donde la humanidad atravesó muchos cambios drásticos y a una velocidad increíble. Es la época de grandes estudios, descubrimientos e invenciones, una tras otra. Pero no todos tenían una perspectiva positiva al respecto, en que la ciencia y tecnología fueran para bien. Incluso, debes saber que había grupos de personas enfocados a destruir fábricas y toda maquinaria a su paso. En este punto, vale la pena explicar el título completo de la obra: Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Cómo entenderlo? Según el mito griego, Prometeo fue quien robó el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad. Como castigo, fue encadenado a una roca, donde cada día, por siempre, un ave de rapiña devora sus entrañas, en un horrible ciclo sin fin. La mitología griega está llena de historias y seres que sufren tormentos horribles. Esta novela es triste, desde el mismo mito que toma como base. Es aquí donde empieza la historia de un hombre obsesionado con las ciencias.
Frankenstein es un hombre que fue criado en una buena familia, sumergido en investigaciones científicas del pasado y de su presente. Demostró ser un genio, pues en poco tiempo, sus avances resaltaron en el campo de la química y física de la universidad. Una mente superdotada, pero cuya curiosidad le costó muy caro. Una simple pregunta inició su camino hacia la obsesión: ¿cuál es el origen de la vida? Esto le llevó a perder su salud a cambio de investigaciones, mientras el científico rompía límites nunca antes vistos con tal de formar una criatura a partir de cadáveres. Aunque en adaptaciones posteriores ha complementado esto con diversas fórmulas secretas o escenas populares, la verdad es que se lleva el secreto de la vida a su tumba, para proteger a la humanidad de posibles desgracias. A veces, solo a veces, la ignorancia es mejor y más segura. Regresando al mito de Prometeo, Frankenstein se apodera de algo mucho más valioso que el fuego, en medio de sus investigaciones que le vuelven solitario, callado y taciturno. Consiguió el secreto de la vida, algo que solo Dios, o la naturaleza, como gustes llamarle, puede dar, y ahora debe sufrir el castigo por ello. Su creación es tan horrible que le hace arrepentirse en el acto de toda esa investigación. En la primera parte de la novela, podemos palpar la codicia, ambición, sed de conocimiento. Después, esto se convierte en un profundo arrepentimiento y por último, pasa a ser una tragedia en su estado más puro. Frankenstein temió al fracaso y después le horrorizó su propia creación, lleno de miedo por sus seres queridos, un sentimiento que no le dejó en paz incluso en su noche de bodas, hundiéndolo en un sufrimiento silencioso, sin poder confesar sus vivencias más que a Walton. Esa desgracia le siguió hasta el último de sus alientos, como pago por haber robado el secreto de la vida. Mary Shelley nos mostró un mundo de grandes posibilidades científicas, incluso antes del nacimiento de Julio Verne. Pero, mientras que este autor mostró un futuro prometedor, en el que la humanidad encuentra aventuras fascinantes y llenas de emoción, la perspectiva del moderno Prometeo es, por mucho, oscura y pesimista. La ciencia avanza, sí, pero ¿y sus límites? Cuando la naturaleza hace su trabajo, nacen seres que se desarrollan sin mayor problema. Pero cuando esa creación hace su propia creación, las consecuencias pueden ser horribles, tanto que el mismo científico no soporta la visión de su trabajo y la abandona. En esta historia de ciencia ficción, el invento no mejora las cosas o soluciona la vida. Al contrario, es una constante tortura para su creador. Un ejercicio curioso sería contar cuántas veces se usa la palabra tristeza, desgracia o similares a lo largo de esta obra. Hasta aquí, ya hay material suficiente para una historia extraordinaria, pero falta mucho por decir, pues mientras Víctor regresaba a su patria, muchos eventos pasan en la lejanía. Al escuchar la palabra monstruo, no podemos imaginar otra cosa que no sea inhumano. Pero sorpresa tenemos al pasar las páginas, cuando esta criatura logra comunicarse con su creador, platicando en las alturas de una montaña. Mary Shelley hizo un trabajo extraordinario con este personaje. Para empezar, no es una criatura que habita rincones olvidados del mundo, ni nació de una antigua maldición, o lleva siglos esperando su venganza en un sitio abandonado. Es una criatura creada por el ser humano, artificial por completo. No solo eso, su capacidad intelectual es superior a lo que su simple apariencia podría darnos a entender, pues resulta impresionante cómo esta criatura aprendió, en un par de años y de forma autodidacta, lo que a los humanos suele tomarles mucho más tiempo. El monstruo no sabe lo que es, hasta llegar a una aldea donde es atacado por los habitantes, conociendo el dolor y rechazo por primera vez en su vida, seguido de frío, hambre y demás penurias. Durante mucho tiempo, su único consuelo fue vivir a escondidas en una cabaña, donde observó la vida diaria de una familia que, a su parecer, fue lo más hermoso que presenció en toda su vida. Espiándoles, aprendió a hablar, leer y escribir. Además, conoció lo que es el amor, la tristeza, vicios y virtudes de la humanidad, siempre sin atreverse a salir de su escondite por la experiencia tan mala que tuvo antes. Por desgracia,
se repite cuando trata de entablar conversación con la única persona que, por ceguera, pudo haberle comprendido. Tras todo esto, llega el momento en que el moderno Prometeo debe pagar por su descubrimiento, bajo pena de perder a todos sus seres amados de no cumplir con su parte del trato. Está obligado por el monstruo a crear una pareja, pues lo único que busca esta horrible criatura es un igual, alguien a quien amar y que lo ame, para retirarse a la soledad y nunca más ser molestados por la humanidad. Yo te pregunto, ¿quién tenía la razón? ¿El monstruo al exigir una pareja? ¿O el creador al negarse a repetir su crimen? Quiero leer tu opinión. Déjala en los comentarios, por favor. El monstruo, quien nunca llega a tener algo tan sencillo y digno como un nombre propio, teme al castigo de la humanidad, a quedarse solo. ¿Cómo culparlo? Cada vez que se acercó a una persona terminó malherido por el mero terror, tal vez injusto, de esos humanos al encontrarse con un ser tan grotesco. En un principio, podemos culparlo por los crímenes que cometió hacia la familia de Frankenstein, desquitando la rabia con inocentes, pero después nos deja claro que él también ha sufrido con cada uno de los asesinatos. De nuevo, en completa soledad, sin un igual que le comprendiera. Un científico y un monstruo, dos versiones de la misma historia, contadas a un navegante que les encontró por mera casualidad. La pregunta que queda al cerrar nuestro libro es, ¿quién sufrió más? ¿Es posible escoger un bando? Más allá, ¿es necesario elegirlo? Disfruté mucho escribiendo estas líneas, espero que te haya gustado. Por cierto, ya terminé de tomar las notas necesarias para el video de Pennywise, y créeme, estoy planeando explayarme con este personaje. Mientras, el especial de Halloween para Radio Nahual será un pequeño viaje al pasado reciente. Si te gustó este video, por favor comparte, suscríbete y deja tu pulgar arriba para que el proyecto siga creciendo. Y recuerda, el terror es real. Y este es su hogar. Disfruta del miedo,